Parte 2. Macutos y mazangos. Hechizos de protección, hechizos malignos. Capítulo 4. Adolfo de Jesús Constanzo creció en uno de los rincones más oscuros de la pequeña Habana, una zona de Miami donde no se habla inglés y la magia negra es tan real como el calor del verano. Nació en un mundo donde ancianos negros leen el futuro y en donde los tratos de droga pueden cerrarse tanto con dinero constante y sonante o los disparos de las armas. Hay casas donde se vende crack, que tienen altares de palo mayombe, donde hay una estrecha relación entre los brujos y los narcotraficantes. Las drogas, los cultos y la violencia se han vinculado con los barrios de Miami, permitido por una oleada de inmigración que lleva más de 40 años, lo que la hace diferente a otras ciudades de Estados Unidos. Ya no era solamente un área de jubilados frente a la playa. Al mismo tiempo, la ciudad había sido impregnada de una atmósfera de crimen y una devoción intensa a la magia. El rentable y competitivo comercio de drogas se ha hecho cada vez más intenso entre los traficantes con raíces en Cuba o Colombia, lugares donde la magia está profundamente arraigada. Era natural que los traficantes se convirtieran a la santería y a palo mayombe. Muchos ya eran devotos antes de entrar al narcotráfico. Así fue con Adolfo de Jesús Constanzo. Nació en Miami el 1 de noviembre de 1962, hijo de una refugiada de la Revolución cubana, quien lo tuvo a los 15 años. Adolfo era el mayor de 4 hijos, 3 de ellos de padres diferentes, pero siempre sería el favorito de su madre. Cuando Adolfo tenía 6 meses, su madre lo llevó con un importante y poderoso brujo palero de origen haitiano. El hombre canoso sostenía al bebé en el hueco de su brazo mientras lanzaba el humo de un cigarro cubano a su alrededor, examinando al niño a través de la bruma algodonosa. El pequeño Adolfo permaneció extrañamente callado mirando al anciano con grandes ojos. Ya de adulto, Constanzo siempre contaba esa historia como si recordara ese momento. Por fin, el anciano apartó la mirada y dijo: «Este niño es elegido. Está destinado a la grandeza, al poder». Así, el palero se ofreció para convertirse en el maestro de Adolfo, a lo cual su madre, que ya era una sacerdotisa de la santería, aceptó con entusiasmo. Le esperaban muchos años de estudio y aprendizaje al pequeño bebé, pero aún antes de que pudiera hablar o caminar, incluso de dejar el pecho de su madre, ese oscuro camino ya había sido elegido para él. Así, ante el altar de su padrino, el pequeño Adolfo creció aprendiendo cómo sus antepasados espirituales, los esclavos africanos, llevaron sus creencias y su antigua magia a Cuba, donde se mezcló con el catolicismo produciendo extraños híbridos. Los Yoruba, una tribu que alguna vez gobernó lo que hoy es el suroeste de Nigeria, adoraban un panteón de deidades llamados orishas. Cada uno tenía poder sobre una fuerza de la naturaleza o actividades de los hombres. El Ewa era tramposo y guardián de los caminos. Olofi era el padre de todos los orishas. Changó era guerrero maestro del rayo, el trueno y el fuego. Había docenas de otros dioses importantes y cientos de deidades menores. Cada dios tenía poderes diferentes, y cada uno requería el sacrificio de un animal diferente: gallinas, cabras, carneros, faisán, gato. La sangre de los animales era su ofrenda sagrada. A los cadáveres se les rociaba sal o miel en ocasiones, y se colocaban delante de las imágenes de los dioses. A veces, junto a los sacrificios, les preparaban comidas completas y leche. Si se ofrecía al orisha el sacrificio correcto, se podía obtener riqueza, amor, vencer al enemigo o ver el futuro. Los maestros de esta magia creen que pueden predecir el futuro, detener a los enemigos antes de que actúen o hacerte a prueba de balas. Usan este poder para practicar limpias del cuerpo y espíritu de los creyentes. Por ejemplo, un clásico hechizo de amor usado por sacerdotes santeros en Miami requiere invocar a la diosa Oshun, quien tiene poder sobre asuntos de amor, dinero y matrimonio. Se le representa con la figura católica de Nuestra Señora de la Caridad o un collar de cuentas blancas y amarillas. Para obligar a alguien a proponer matrimonio, se tiene que encender una vela a Oshun. Luego, colocar en un tazón la foto de la persona en cuestión, poner 5 anzuelos sobre ella. Cada orisha tiene un número específico. Luego, cubrirlo todo con miel, que es la comida favorita de la diosa y símbolo de amor.
La vela y el tazón deben colocarse frente a la estatua de Nuestra Señora de la Caridad, quien aceptará la ofrenda y usará los anzuelos para atrapar mágicamente a la persona. Un hechizo más extremo y poderoso requiere que la persona enamorada tome la raíz de la planta del lirio y la llene de aceites mágicos, insertando una mecha de algodón para que pueda encenderse. La mecha primero tiene que empaparse en esperma o fluido de su amante, cuya voluntad quedará sujeta a la persona que la encienda. Se le puede obligar a proponer matrimonio o a cualquier otra cosa que se desee, porque los fluidos representan su esencia. Al quemarse se debilita su fuerza de voluntad. Los hechizos más poderosos en santería y palo mayombe requieren fluidos corporales como esperma o sangre, que son sagrados para los creyentes. Incluso los hechizos más benevolentes requieren sangre de animales, normalmente gallinas, que es ritualmente derramada y ofrecida a los orishas o a los espíritus de los muertos, lo cual no es considerado malvado. Hay una minoría de creyentes que practica el aspecto más oscuro de la religión. Para ellos, el derramar sangre implica matar y no solo la liberación del espíritu. La sangre ofrecida no tiene que ser únicamente animal. Así era el padrino haitiano de Constanzo. No estaba interesado en hechizos de amor ni actos benevolentes. Solo le importaba derramar sangre y quitar vida. Y transmitió esa sed de sangre a su joven aprendiz, dispensando golpes en sus lecciones y exponiendo a su alumno al macabro poder hasta que dejó de tener miedo. Para Adolfo, las palizas eran parte de su entrenamiento. Durante una lección, su padrino tomó una muñeca y le dijo a Constanzo: «Este es tu enemigo más odiado, así que derrama sangre de un gallo recién muerto sobre ella y entiérrala en un cementerio. Luego, haz una ofrenda a Gun, el dios del hierro, y tu enemigo morirá en un accidente de coche». Este era el conocimiento que Adolfo poco a poco aprendió a usar, uno que lo haría poderoso, no como las matemáticas y la historia que le enseñaban en la escuela y que odiaba. En lugar de ver televisión, leer cómics o jugar con otros niños, Adolfo aprendió las historias de los orishas, como la de Ochosi, que mató a su madre accidentalmente con una flecha maldita destinada a un ladrón, lo que le parecía horrible a Constanzo, porque él no podía imaginar quedarse sin su madre. Esas historias le enseñaron la realidad de cómo los yorubas habían engañado a sus captores españoles para que pensaran que habían abandonado sus creencias nativas. Los españoles los habían obligado a convertirse al cristianismo y parecieron satisfechos cuando los esclavos parecieron adoptar a Cristo y los santos católicos como suyos, casi sin objeción. No les importaba que colocaran frutos y pollos muertos como ofrendas delante del crucifijo y las figuras de los santos. Aunque era extraño, les parecía aceptable. Así, los españoles no se dieron cuenta de que sus esclavos habían escondido su vieja religión detrás de una máscara de cristianismo. Privados de sus deidades, los yoruba y sus descendientes invistieron a los santos y a otras imágenes cristianas con el poder de los orishas. Para ellos, la imagen de Cristo era realmente Olofi el Creador, el Padre y el Hijo todos en uno. Changó era Santa Bárbara, con su cabello rubio que agarraba una espada. El Eguá se escondía detrás de Cristo Niño. Se le ofrecían juguetes y dulces para ganar sus favores. Con el tiempo, esta religión se conoció como santería, los caminos de los santos. Los creyentes en Cuba y posteriormente en Estados Unidos mantuvieron elaborados altares donde las figuras de los santos estaban cubiertas con cuentas y una serie de objetos rituales relacionados con cada orisha. Un arco y una flecha para Ochosi, espigas de ferrocarril para Ogún, caramelos para el Eguá. Debido al fervor religioso de los colonos españoles, sus rituales eran secretos, ya que ser descubierto significaba la muerte. El secreto y la desconfianza a los no creyentes aún impregna estas mágicas religiones, tanto en la Cuba colonial como en la moderna Miami. Siempre todo debe hacerse en secreto, le decía su padrino Adolfo, castigando la más leve transgresión con una paliza y terminando con un sermón de la maldad de los cristianos. El destino de los esclavos yoruba nunca debe ser olvidado, le decía mientras le contaba los horrores de las torturas de la Inquisición. Al día de hoy, hay al menos 100.000 practicantes activos de santería en Miami y varios más en el resto de Estados Unidos, estimándolo en un aproximado de 5 millones, y en toda América Latina, unos 100 millones.
Una fusión secreta de religiones ocurrió también con las más malévolas creencias de la gente bantú, en particular con las de una región del Congo africano conocido como Mayombe. Ellos también fueron traídos como esclavos a Cuba y de igual manera escondieron sus creencias detrás del cristianismo. Aunque los orillas de la santería pueden llegar a ser caprichosos y crueles, pudiendo infligir crueles castigos y servir a fines malvados, esencialmente son criaturas de luz y vida. Usualmente su magia no tiende a la maldad, formando un vínculo espiritual con sus antepasados y las fuerzas de la naturaleza. No así con los dioses malvados y los espíritus del Congo, donde los creyentes buscan poder sobre los muertos para hacer el mal a otros. Solo les importa la fuerza oscura detrás de los orillas. El verdadero poder de esa magia malvada estaba en un universo mágico y en miniatura de putrefacción, decadencia y muerte, creado dentro de un caldero de hierro, ese receptáculo temido y secreto llamado Enganga. Dentro de ese caldero se podía atrapar y esclavizar el espíritu de un hombre muerto. El espíritu gobernaba sobre el Enganga, pero el mago gobernaba el espíritu. Sangre, especias, monedas, restos de animales, huesos, escorpiones, arañas, espigas de ferrocarril y una gran cantidad de otros ingredientes conforman el universo del Enganga. 28 palos se sumergen dentro del caldero, pero el ingrediente más importante es el cráneo y el cerebro humano, preferiblemente de alguien recién muerto. A medida que se añaden más ingredientes y se lanzan más hechizos, se comienzan a pudrir los restos y la sangre que alimentan al espíritu, apestando insoportablemente mientras el enganga se vuelve más poderoso. Con el tiempo, la religión de los congoleños se conoció en América como palo mayombe, cuyo nombre deriva de los 28 palos mágicos usados para energizar y controlar el enganga, y de la tierra africana de origen. Al igual que la santería, el palo mayombe fue llevado de Cuba a Miami y comenzó a expandirse por Estados Unidos. Últimamente el palo y la santería se han entrelazado, tal como estaban en casa de Constanzo. A menudo los creyentes practican ambos, manteniendo un altar a los santos cristianos y un enganga fuera de la casa, que pueden reservar para la magia negra. La mayoría de los paleros son inflexibles en cuanto a mantener el enganga fuera del hogar, ya que de lo contrario, su energía puede contaminar a la familia y hogar del mago, matando a todos con el tiempo, así como cuando se exponen a los efectos de un producto químico a radiación. A las mujeres embarazadas se les advierte especialmente que se mantengan alejadas del enganga. Durante su aprendizaje, a veces se le permitió a Adolfo entrar al cobertizo donde su padrino guardaba su enganga, pero tenía que entrar con los ojos vendados. Solo los iniciados en los misterios de Palo Mayombe podían mirar dentro del enganga y seguir vivos, según le enseñó su padrino, propinándole una golpiza si intentaba echar un vistazo. La primera vez que entró al cobertizo de su padrino tenía 11 años, y respirando el terrible hedor del lugar, declaró que algún día tendría su propia enganga. Tendrás la enganga más poderosa de todas, le dijo su padrino. No hay una maldad intrínseca en estas religiones, tanto en santería como en palo mayombe. Son religiones que no establecen una moralidad. Simplemente se recibe lo que se da. La mayoría de los practicantes respetan la ley. Buscan éxito, salud, bienestar. Muchos, cuando enferman, buscan tanto a un médico como a un santero, para duplicar las posibilidades de curarse. Abundan las historias de curas milagrosas. No son creencias de gente pobre y sin educación. Los creyentes vienen de todos los estratos sociales. Pero esta falta de régimen moral en la religión abre una puerta hacia un lado oscuro, donde incluso el más malvado de los iniciados puede triunfar y ser recompensado. Siempre que se haga el sacrificio adecuado, se puede pedir cualquier cosa. Mala suerte, dolor y muerte se buscan al igual que las bendiciones y curas mágicas. Esto atrae a muchos criminales, ya que en estas creencias no existe el pecado en absoluto. El padrino de Adolfo se ganaba la vida asesorando y protegiendo mágicamente a los narcotraficantes de Miami. Realizaba ceremonias para evitar detenciones e incautaciones de droga, así como escoger los momentos propicios para transportar una carga. El viejo le enseñaba que no había nada malo en ayudar a los traficantes. Deja que los no creyentes se maten con drogas. Nosotros aprovechamos su estupidez, le decía a Constanzo. Le enseñó que los creyentes no usan drogas,
ya que lo contrario significaba una muerte segura si estaban contaminados cuando los espíritus tomaban posesión del cuerpo. Los no creyentes no importaban. Constanzo se tomó muy en serio esa lección, así como todo lo que le enseñaba su padrino. Él jamás consumió drogas y no permitía que lo hicieran sus seguidores. Los brujos como el padrino de Constanzo eran responsables de trabajos de brujería que aparecían en los juzgados de Miami, como polvos espolvoreados a través de los asientos del jurado o pequeños haces de hierba envueltos en notas sangrientas con nombres de los testigos, jueces y fiscales. El efecto sobre los testigos podía ser devastador. Hubo casos en que los tuvieron que mudarse de ciudad, cambiaron sus historias o enfermaron gravemente después de enterarse que los habían hechizado. Para los escépticos, eso es sugestión. Para los creyentes, es magia. Se pueden encontrar pollos sin cabeza y otros animales, incluso cráneos y huesos humanos en las vías del tren, un lugar controlado por Ogún, y en un cruce de caminos para el Eguá. Los trabajadores del Departamento de Obras Públicas, el Metrodate, el Miami, tiran por montones estos restos usados en su mayoría en rituales. En 1989, en un periodo de 3 meses, sacaron 200 pollos decapitados, 22 patos sin cabeza y gran cantidad de anguilas, iguanas, ranas, pelícanos, palomas, serpientes, tortugas, perros y gatos, con señales de haber sido usados en rituales de santería y palo mayombe. Un día encontraron la cabeza de un becerro sin el cerebro. Más tarde encontraron su cuerpo sin cabeza flotando junto a un narcotraficante asesinado, consistente con tomar una vida y ofrecer otra en sacrificio a los orillas. Los cementerios son terrenos fértil para la maldición y obtener amuletos. Ofrendas a los orillas y muñecas representando a los enemigos son hallazgos diarios. El robo y la profanación de tumbas son actividades nocturnas en Miami. Así, los paleros obtienen los restos humanos para sus engangas. Los cuidadores muchas veces no reportan estos sucesos, ya que nadie quiere enterrar a sus seres queridos en lugares que son profanados. Cuando el palero debe desmantelar mágicamente su enganga, a menudo el cráneo es devuelto al cementerio donde los encuentran los trabajadores del lugar. La oficina forense de Miami se mantiene ocupada tratando de determinar el origen de esos restos humanos, si son comprados en una casa de suministros médicos o fueron robados por ladrones de tumbas. Pero muchas veces son producto de asesinatos. Muchas veces los casos son cerrados por los forenses sin conclusiones claras. Cuando en 1979 comenzó en Miami la guerra contra las drogas, con presupuesto y un flujo de agentes antidrogas, la policía comenzó a tropezarse con extraños altares y objetos extravagantes dentro de las casas de los traficantes de drogas. La policía se encontraba un caldero lleno de animales muertos y un cráneo humano flotando sobre los despojos. Entonces, la investigación de drogas se convertía en un caso de homicidio hasta averiguar de dónde provenía el cráneo. Al principio, la policía no le tomaba importancia a esas inclinaciones religiosas de los traficantes de drogas. Pocos notaron con lo que estaban tratando. Pero en 1986, en un extraño tiroteo, eso cambió para los policías de Miami. A pesar de las políticas del Departamento de Policía, algunos agentes comenzaron a interesarse por comprender el culto. El tiroteo ocurrió durante el intento de arresto de un traficante de cocaína colombiano, que era devoto de la santería. Los agentes de la DEA ubicados en Miami entraron al departamento y encontraron al sospechoso sentado y desarmado en la sala de estar. Parecía que lo único que tenían que hacer era atraparlo y ponerle las esposas. En lugar de obedecer la orden de no moverse, el traficante saltó y corrió por un pasillo hasta una habitación en la parte trasera del departamento y cerró la puerta tras él. Los agentes lo siguieron hasta el final del pasillo y le ordenaron que se entregara. El hombre, de repente, abrió la puerta y salió de la habitación. Se había puesto varios collares de cuentas y un amuleto dorado. Saltó al pasillo disparando con un arma en cada mano. Un agente de la DEA recibió un disparo en el ojo antes de que alguien pudiera reaccionar al truco del traficante. Los demás agentes abrieron fuego y dieron muerte al traficante. Al principio, los investigadores supusieron que estaba loco, pero después pudieron reconstruir la historia. Algunos meses antes, el traficante había acudido con un sacerdote santero para recibir protección, quien realizó una ceremonia para hacerlo a prueba de balas.
El sacerdote le dio collares de cuentas y amuletos de oro, garantizándole protección ante sus enemigos que no estuvieran protegidos, así como lo haría Constanzo con los muchachos Hernández. Había visto entrar a los agentes y se dio cuenta que no eran creyentes, no tenían protección. El hombre murió pensando que lograría escapar disparando seguro de que sus amuletos lo hacían a prueba de balas. Desde ese tiroteo, algunos policías antidrogas de Miami han investigado las tendencias religiosas de sus objetivos antes de precipitarse. Algunos van más lejos, como el agente Bill González de Metro-Dade, que usa sus propios collares de cuentas al arrestar traficantes creyentes en la santería y palo mayombe, ya que, como explica, los sujetos se calman y no pelean porque piensan que está protegido. En los últimos años, muchos extraños altares y engangas con restos humanos han comenzado a aparecer en medio de los casos de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos. La policía ha tropezado con ellos en escenas del crimen de ciudades como Nueva York, Houston, Dallas, San Antonio, Sacramento, Los Ángeles y San Francisco. Pero el epicentro sigue siendo Miami, en la pequeña Habana, donde las calles están llenas de misterios y las tiendas de hierbas responden a las necesidades de los 20.000 santeros y paleros de la ciudad. Miami se ha convertido en la nueva Salem del siglo XX en Estados Unidos, un centro para la brujería y el tráfico de cocaína. La brujería fue llevada a Miami por los cubanos que huyeron de la revolución de Fidel Castro en la década de 1950, entre ellos la madre de Constanzo. La presencia mágica creció aún más con los refugiados que llegaron en el barco Mariel en 1980, llevando más de 100.000 refugiados y 25.000 devotos supersticiosos de las prisiones de Cuba. Según cuentan algunos expatriados de la pequeña Habana, Castro es sacerdote de santería, igual que el dictador Fulgencio Batista, y creen que lucharon no solo con ejércitos, sino también con magia, oscura y oculta, siendo al final la brujería de Castro más poderosa, pero no lo suficiente para destruir a Batista, que pudo huir a España con millones saqueados del tesoro cubano. Según la leyenda, los soldados de Castro quedaron paralizados por una fuerza invisible cuando asaltaron el palacio presidencial, dando a Batista la oportunidad de escapar en un helicóptero que lo esperaba, ya que estaba protegido, un tema familiar en la santería. Esa era una de las historias favoritas de Adolfo Constanzo.